Hola. Vamos a empezar entonces con el tema uno, el tema del átomo. Fijaos que realmente el tema del átomo es el tema de la materia, de saber cómo está formada la materia. Desde tiempos inmemoriales, siglo V antes de Cristo, por tiempos de Moisés, bueno, ya en este tiempo había pensadores, filósofos, como por ejemplo Demócrito, que decía que la materia estaba formada por partículas, pero se movía en un terreno prácticamente filosófico. Tuvimos que esperar hasta el siglo XIX a que llegara Dalton y estableciera su teoría de la materia, su teoría atómica. Dalton dijo que llamó a esas partículas átomos. No, la palabra átomo quizás fuera anterior, pero Dalton dijo, bueno, que esos átomos eran indivisibles, describió sus características, dijo que el átomo era neutro, bueno, muchas otras cosas que podéis consultar donde queráis, porque eso está por todos lados. Bueno, vale, pues tenemos una teoría atómica que nos sirve para explicar muchas cosas, pero la ciencia no descansa y seguimos en el siglo XIX, primeros años ya del siglo XX, cuando un señor llamado Crookes realiza un experimento que resulta ser sumamente curioso. El experimento lo tenéis aquí. Eh, Crookes coge un tubo que está prácticamente al vacío, y digo prácticamente porque sí tiene pequeñas cantidades de hidrógeno, formado por partículas de hidrógeno, según Dalton. Bien. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que se somete ese tubo a un gran campo eléctrico, una gran tensión. Cuando digo gran tensión me refiero al orden de los 10.000 voltios. Y lo que se observa cuando se somete ese gas a esa tremenda corriente es que aparecen unos rayos que salen del ánodo y que se dirigen hacia el cátodo. Estos fueron los llamados rayos catódicos. Rayos catódicos. Bueno, claro, los científicos de la época empezaron a preguntarse que esto qué demonios era, que estos rayos qué es lo que eran. Salieron un montón de bueno, unas cuantas teorías hablando de que, bueno, hasta que haciendo varios experimentos se observó que, por un lado, estos rayos tenían carga negativa y que además eran partículas, es decir, tenía masa estos rayos, porque se metía dentro unos soportes y se golpeaban soportes, esos soportes giraban, o sea que tiene unas características propias de una partícula con masa. Entonces, ha aparecido una partícula con masa y cargada. ¿Qué demonio es eso? Si lo que tenemos es átomos de Dalton que son neutros. Bueno, pues entonces tiene que aparecer una, un nuevo modelo que sea capaz de explicar eso que hemos observado. ¿Vale? Y ese modelo lo establece, este es el modelo, y ese modelo lo establece un señor llamado Thomson. Estamos ya en el siglo XX, creo recordar que el año 1904, cuando Thomson establece su modelo, que como veis aquí en la imagen, él dice que los átomos están formados por un núcleo que es positivo y pequeñas partículas que son negativas. ¿Vale? Estas partículas negativas son las que eran arrancadas del átomo en el tubo este. La cosa está en que los átomos ya no son átomos, es decir, los átomos se pueden dividir. Aparece una partícula que se puede sacar
arrancar del átomo, esa partícula fue la que se llamó electrón, y Thomson estudió cuáles eran las características de ese electrón. Y por ejemplo, pues se dio cuenta, observó, calculó que la masa de ese electrón era 1000 veces más pequeña que la masa del resto del átomo. Se equivocó un poquito, en realidad no son 1000 veces, sino 1800 y pico veces. Pero bueno, no estaba descaminado. También se dio cuenta que esas partículas tenían carga y eran negativas, y además fue capaz de calcular la carga. La carga del electrón en unidad del sistema internacional pues es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombio. Negativo porque el electrón tiene carga negativa. Vale, esta es la unidad fundamental de carga. El electrón se designa por la letra E con un signo menos arriba. Y esta unidad de carga se suele representar con la letra E, indicando que a veces se considera positiva, porque como veremos más adelante es la misma carga que tiene el protón, pero bueno, eso tampoco lo vamos a adelantar. Bien, pues nada, ya tenemos nuestro primer modelo atómico, distinto al que establecía Dalton en su teoría atómica. Bueno, pues todo iría bien si no fuera porque la ciencia sigue experimentando. Y llega un señor llamado, no llega, ya estaba ahí, Rutherford, y Rutherford en su laboratorio realiza un experimento. Es este. Lo que hace Rutherford es bombardear con partículas alfa. Las partículas alfa son unas partículas con carga positiva. Tiene una fuente radiactiva que emite partículas alfa. Esas partículas alfa son proyectiles, los proyecta sobre una lámina de oro extraordinariamente fina. Vale. Lo que observó Rutherford fue que la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro con ciertas desviaciones. Esto de aquí es un detector, esto que rodea a la lámina de oro. Pero le llamó mucho la atención que las partículas alfa, algunas de ellas rebotaban en la lámina de oro. Bueno, por razones las que no quiero meterme por no alargarme, la comunidad científica detrás de Rutherford se dieron cuenta de que el modelo de Thomson no era capaz de explicar este resultado experimental. Así que hubo que postular un nuevo modelo, que es el modelo atómico de Rutherford. Lo tenéis aquí. Ese es el modelo de Rutherford. Básicamente, el modelo de Rutherford está formado por un núcleo positivo, donde reside la mayor parte de la carga y de la masa, donde reside la mayor parte de la masa, y los electrones ya no están embebidos en el núcleo, sino que están dando vueltas alrededor de él en órbitas, parecidas a la que hacen los planetas alrededor del Sol. Vale, sí, a diferentes distancias y tal, sí, todo eso. Fijaos que lo que tenemos es, por un lado, un núcleo positivo, y de momento Rutherford no dice nada de cómo está formado el núcleo, y partículas eléctricas que dan vueltas alrededor del núcleo. Y esto es muy importante, porque después es una de las cosas que va a echar abajo este modelo. Bueno, Rutherford también fue el responsable de la primera reacción nuclear de la historia. Le gustaba a Rutherford jugar con las partículas alfa y usó una partícula alfa para bombardear un núcleo de nitrógeno. Bueno, fijaos cómo está representado el nitrógeno aquí. El 14 del nitrógeno
es el número másico y el 7 es lo que llamamos número atómico. Es la forma que tenemos en ciencia de representar un átomo. Recuerdo que el número másico se representaba por la A y el número atómico por la Z. Aquí representamos el símbolo del elemento al que pertenece el átomo. Bueno, pues lo interesante de esta reacción nuclear es que se liberaba una partícula que fue muy curiosa, porque era una partícula que era bastante más pesada que el electrón, pero con carga positiva. Bueno, esto dio lugar, como ya os imaginaréis, al descubrimiento del protón. Esta reacción nuclear, que fue la primera reacción nuclear eh, provocada de la historia, pues da origen al descubrimiento del protón. Una partícula que debería estar en el núcleo de los átomos. Por tanto, el núcleo de Rutherford ya no era un núcleo positivo homogéneo, sino que había también en el núcleo estaba formado por partículas con carga positiva. A ver, todos sabéis que en el núcleo, aparte de los protones, están los neutrones. Yo os invito a que leáis algo sobre el descubrimiento de los neutrones, que es la segunda partícula que habita en el núcleo del átomo. Fue una partícula que se descubrió realmente tarde, porque no era fácil encontrar esa partícula porque, por ejemplo, tiene una masa parecida a la del protón, pero no tiene carga. Entonces, al no tener carga, el hecho de no tener carga dificulta su descubrimiento. Bien, pues somos felices con nuestro modelo de Rutherford, que es capaz de explicar todo lo que hasta ahora se ha observado. Pero ya os estaréis imaginando que como la ciencia y la tecnología aumenta, pues la cosa no se va a quedar aquí y que vamos a encontrar hechos experimentales y teorías físicas que nos van a obligar a abandonar el modelo de Rutherford y buscar otro modelo que nos ayude a explicar esas nuevas teorías. Pero todo esto lo explicaré en un vídeo posterior. Hasta luego.